Identificación, evaluación y valoración de impacto ambiental. Se define como impacto ambiental a todo cambio neto, positivo o negativo, que se produce con el desarrollo de una actividad al interactuar con el medio físico, biótico o antrópicos. Para hacer posible la evaluación del impacto ambiental se debe identificar en todas las actividades, en general, la relación de estos con el medio para posteriormente identificar los impactos caracterizados y evaluados. Esta sesión es la más importante del estudio del impacto ambiental, ya que de acuerdo a esta predicción del impacto y su importancia y magnitud, se formulan las medidas apropiadas para la mitigación de impacto, las cuales formarán parte del programa del manejo ambiental, que se proponga más adelante. Identificación de factores ambientales. Si bien existe un número amplio de factores ambientales, se puede determinar que coexisten algunos que son más importantes para poder, a través de ellos, identificar los factores que verán afectados de manera directa o indirecta por las actividades del proyecto. Y a continuación se presenta la tabla resultante de la identificación de factores ambientales significativos. Factores considerados para la caracterización ambiental del área de influencia. Tenemos lo que es el código, componentes, subcomponentes y factores ambientales. Cada componente tiene su código. En este cuadro se refleja que AB1 es el componente abiótico, su componente suelo y factor ambiental calidad del suelo. AB2 es el componente abiótico, su componente agua y factor ambiental calidad del agua. AB3 igualmente es abiótico, su componente aire y factor ambiental calidad del aire. El código B1 es biótico, su componente fauna y factor ambiental macrofauna. B2, componente biótico, su componente flora, factor ambiental los árboles. El SO1 socioeconómico, su componente es población y factor ambiental salud y seguridad. El CO2, su componente es socioeconómico, su componente empleo y factor ambiental es la mano de obra. Identificación de los impactos ambientales en las actividades de construcción de la vía. En la metodología a aplicar se tendrá como base un ordenamiento cronológico de las diversas actividades que se realizarán en el proyecto, de acuerdo a la interrelación existente entre ellas, quedando definidas las etapas de preconstrucción, construcción, operación y abandono. La etapa de preconstrucción no será abordada en detalle, por no constituir una fuente de impactos significativos para el medio ambiente del área de influencia, debido a que el proyecto busca promover un servicio de largo plazo y sostenible en el tiempo. Igualmente, no se contemplará la etapa de abandono. En la siguiente tabla se muestra la identificación de impactos ambientales en actividades de construcción. Cada actividad cuenta con su código, su aspecto ambiental e impacto ambiental. En el código C1 tenemos como actividad la remoción de cobertura vegetal, aspecto ambiental, que es la tala de árboles, y un impacto ambiental, que son la pérdida de especies nativas y la generación de empleo. En el código C2 tenemos como actividad la adecuación de áreas, en un aspecto ambiental, que es la extracción de la capa de suelo orgánico, y un impacto ambiental, que son la pérdida de nutrientes del suelo y también la generación de empleo. En el código C3 tenemos como actividad instalaciones. En el aspecto ambiental tenemos que es montaje de bodegas, y un impacto ambiental que esto puede causar es el efecto barrera, contaminación de pozos, contaminación de cuerpos de agua superficiales, generación de empleo, pérdida de especies arbóreas, contaminación de aire por polvo. En el código 4 tenemos operación de maquinaria con un aspecto ambiental, que es el constante uso de maquinaria para las obras. Esto tiene un impacto ambiental, que es la contaminación del aire por monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Contaminación por ruido, polvo, material particulado, generación de empleo, dispersión de especies y compactación del suelo. En el código C5, como actividad, tenemos excavaciones superficiales y profundas. Como aspecto ambiental, pues tenemos la remoción, retiro, cargue y descargue. Y su impacto ambiental es la remoción del suelo y cobertura vegetal, generación de empleo, drenaje superficial, incremento en la erosión de los suelos, afectación hidrológica y contaminación del aire.
Continuando con la tabla 2 de identificación de impactos ambientales en actividades de construcción, tenemos el código 6 y su actividad, que es la conformación de rellenos o terraplenes, su aspecto ambiental, que es la nivelación, conformación y compactación del terreno, y su posible impacto ambiental a producir es la reducción de agua superficial o subterránea, modificación de la calidad del suelo, modificación de la calidad del agua, erosión eólica e hídrica por degradación y desaparición de la cubierta vegetal, generación de empleos, desaparición de la cobertura vegetal. En el código C7, como actividad, tenemos disposición de material sobrante, como aspecto ambiental, áreas de bote de residuos sólidos, y como impacto ambiental tenemos la contaminación de la calidad del agua, contaminación del suelo y subsuelo, deterioro del paisaje, generación de empleos. En el código 8 tenemos como actividad construcción de obras de drenaje, un aspecto ambiental, que es obras de drenaje menores, circulares o en cajón por el manejo de aguas, y un impacto ambiental de afectación a la fauna, socavación, contaminación de aguas superficiales, generación de empleos, ascenso freático. En el código 9, que tenemos como actividad la colocación de la estructura del pavimento, tenemos un aspecto ambiental, que es el suministro, colocación y compactación de los materiales que conforman la base, subbase, y un impacto ambiental, que es la pérdida de la utilización del suelo, contaminación de la calidad del agua, afectación al suelo, reducción de la infiltración y generación de empleos. Y por último, el código 10, que es señalización horizontal y vertical, es su actividad, y en lo que es su aspecto ambiental es delimitar y señalar áreas de trabajo. Y el impacto de este, pues, es el deterioro del paisaje, reducción de la visibilidad y la generación de empleo. Ahora vamos a hablar de la tabla 3, que nos muestra la identificación de impactos ambientales en actividades para operación y mantenimiento. Asimismo, pues con su respectivo código, actividad, aspecto ambiental e impacto ambiental. El código 1 o M1, su actividad es el uso de la vía y tráfico vehicular. Su aspecto ambiental es el uso constante de vehículos, y su impacto ambiental a producir es la contaminación del aire por monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno, contaminación por ruido, material particulado PM2,5 y 10, contaminación del suelo y agua, riesgo de accidentes, crecimiento urbano y atropellamiento de especies. Su código 2 o OM2 tiene como actividad mantenimiento rutinario y preventivo, con un aspecto ambiental, limpieza de drenajes, y su impacto ambiental a producir, que es la generación de empleos, contaminación del agua superficial y subterránea y desequilibrio ecológico, contaminación del aire, riesgo de accidentes, contaminación y erosión del suelo. Predicción y cuantificación de los impactos ambientales. Metodología. Luego de identificar los impactos, se procedió a su valoración a través de la variante matriz causa-efecto de Leopold. La base del sistema es una matriz en que las entradas, es decir, las que se encuentran en la columna, son acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente, y las entradas, las que están en las filas, son características del medio, es decir, los factores ambientales, que pueden ser alterados. En primer lugar, se identificaron las interacciones existentes, para lo cual se considerarán primero todas las acciones, es decir, todas las que se encuentran en las columnas, que pueden tener lugar dentro del proyecto en cuestión. Posteriormente, para cada acción se considerarán todos los factores ambientales, que los vamos a encontrar en las filas, que pueden quedar afectados significativamente. Luego de considerar todas las acciones del hombre y los factores ambientales, se evaluarán las características de extensión, duración y reversibilidad de cada proceso, y se utilizarán factores de ponderación previamente establecidos de acuerdo a la importancia relativa de cada característica. Las características consideradas para esta valoración de la importancia son las siguientes. Extensión. Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno del proyecto. Duración. Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente o periódica, considerando además
las implicaciones futuras o indirectas. Reversibilidad. Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el impacto ambiental. Para evaluar la importancia del impacto, se utilizará la siguiente ecuación, como podemos observar, donde la I, M y P significará el valor calculado de la importancia del impacto ambiental, W, E, el peso del criterio de extensión, la E, el valor del criterio de extensión, WD, el peso del criterio de duración, la D, el valor del criterio de duración, WR, el peso del criterio de reversibilidad, y la R, el valor del criterio de reversibilidad. Es decir, la ecuación quedaría: el valor calculado de la importancia del impacto ambiental será igual al peso del criterio de extensión por el valor del criterio de extensión, más el peso del criterio de duración por el valor del criterio de duración, más el peso del criterio de reversibilidad por el valor del criterio de reversibilidad. La ecuación para calificar la magnitud de los impactos ambientales es la siguiente. Fase de construcción. Peso del criterio de extensión es igual a 0,25. El peso del criterio de duración es igual a 0,55 y el peso del criterio de reversibilidad es igual a 0,20. Estos valores fueron adoptados en base a los siguientes justificativos. El área de influencia de la zona estudio corresponde a implicancias locales y a la población asentada en el área rural, por lo que se estima que el criterio de extensión posee una gran influencia, ya que presenta 2 reservas naturales y por ende se ha considerado un peso de criterio de extensión equivalente a 0,25. En la caracterización ambiental se observa que en gran parte de las afectaciones generales del proyecto se mantiene a lo largo del tiempo, por lo que el valor de la ponderación para este criterio está en primer lugar de importancia relativa con un peso de criterio de duración de 0,55. De igual manera, en la caracterización ambiental se muestra la existencia de afectaciones que en su mayor parte son reversibles, por lo que se considera que este criterio es el menor peso con respecto a los anteriores. El peso del criterio de reversibilidad es de 0,20. Fase de operación y mantenimiento. Para el peso del criterio de extensión se consideró un 0,25, para el peso del criterio de duración 0,60 y para el peso del criterio de reversibilidad 0,15. Estos valores fueron adoptados en base a los siguientes justificativos. En las actividades de operación y mantenimiento de la construcción de la vía ruta mar, se generarán impactos con implicaciones de orden particular y local, ya que estos van a repercutir en los pobladores de la zona y la operación de la vía puede repercutir de manera leve en otras actividades socioeconómicas cercanas. Por eso se le da un valor moderado a la extensión. De la caracterización ambiental se observa la existencia de ciertas afectaciones que no son tan graves. Sin embargo, son periódicas, recurrentes y temporales durante la fase de operación y mantenimiento, por lo que la duración tiene una mayor ponderación de importancia ante los criterios de extensión y reversibilidad. La valoración de las características de cada interacción se realizará en un rango comprendido entre 1 y 10, evaluado bajo los siguientes valores y criterios. En la tabla 4 tenemos los criterios de puntuación de magnitud e importancia y valores asignados. Como criterio de importancia tenemos la extensión, la duración y la reversibilidad. Le vamos a asignar de 1 ya sea puntual, esporádica y completamente reversible. 2.5 particular, temporal y medianamente reversible. 5 si es local, periódica, parcialmente irreversible. 7.5 generalizada, recurrente y medianamente irreversible.
y 10 si es regional, permanente o completamente irreversible. Entonces, se puede deducir que el valor de la importancia de un impacto fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera un impacto que recibe la calificación de 10 como un pacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de importancia que sean similares al valor de 1 muestran poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. Magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito específico en que actúa, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10, pero solo con los valores de 1, 2.5, 5 y 10. Para globalizar estos criterios, se decidirá realizar la media geométrica, multiplicando los valores de importancia y magnitud respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se la denomina valor del impacto ambiental y responde a la siguiente ecuación. El valor del impacto ambiental será igual a más menos el valor calculado de la importancia del impacto ambiental por la magnitud. Categorización de impactos ambientales. Según Pereira 2011, la categorización de los impactos ambientales a ser identificados y evaluados se le realiza en base al valor del impacto ambiental, vía, determinado en el proceso de predicción y comprende 4 categorías de impactos que son impactos altamente significativos. Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor de impacto es mayor o igual a 6,5 y corresponde a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente. Impactos significativos. Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto es menor a 6,5, pero mayor o igual a 4,5, cuyas características son factibles de corrección, de extensión local y duración temporal. Despreciables. Corresponden a todos aquellos impactos de carácter negativo, con valor del impacto menor a 4,5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del plan de manejo ambiental. Son reversibles de duración esporádica y con influencia puntual. Benéficos, aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. En la primera tabla de las actividades de construcción se observan 32 factores afectados desde la fase 1 hasta la fase 10 de las actividades de construcción, y estas afectaron tanto a la calidad del suelo, calidad del agua, calidad del aire, macrofauna, árboles, salud y seguridad y mano de obra. En la siguiente tabla se observa tanto la acción como el factor, donde la acción son las actividades de la construcción que van desde la fase 1 hasta la fase 10. Y el factor son los factores ambientales afectados por la acción, por estas actividades de la construcción, que afectan tanto a los factores biótico, abiótico y socioeconómico. Luego de esto se caracterizó el impacto ambiental desde su extensión, duración y reversibilidad. Y para poder calificarlo se lo hizo a través de un criterio de puntuación, que generalmente van desde 1, 2,5, 5, 7,5 y 10, dependiendo si son locales, regionales, recurrentes, permanentes, medianamente reversibles o medianamente irreversibles, para así calcular a través de fórmulas su importancia, su magnitud y el valor de impactos. Y por último, para esos impactos hubieron 4 categorías, si son altamente significativos o despreciables, y también benéficos. Bueno, en las categorías de altamente significativo no se encontraron impactos. En los significativos se encontraron 5 impactos que afectaron tanto al factor biótico como el abiótico, tanto la calidad del aire, el agua y del suelo, y a la flora y la fauna, generalmente por actividades de operación de maquinaria, obras de drenaje, adecuaciones de áreas,
tala de árboles, entre otros. Donde más hubo impacto fue en la categoría de despreciables. Y también hubieron impactos benéficos, que generalmente fueron 10, que se dieron por la generación de empleos que se lograron por las actividades de construcción desde la fase 1 hasta la fase 10. Y por último, en esta tabla se muestran ya los valores de impacto durante las 10 fases en las actividades de construcción, que estas afectan tanto al factor ambiental, tanto al factor abiótico, biótico y socioeconómico. Y se observó que el impacto más significativo en la agregación de impactos se dio en la calidad del agua, ya que se da por las actividades de la construcción de obras de drenaje, que son alcantarillado. También se dio por la remoción de la cobertura vegetal, la operación de maquinaria, el mal manejo de los desechos sólidos, entre otros, que generalmente afectaron tanto a los cuerpos superficiales que se encuentran en dicha zona, que generalmente son usados por la población del área. Y también hubieron un impacto significativo positivo, que se dio generalmente en la mano de obra, ya que en estas actividades, tanto desde su fase 1 hasta su fase 10, se necesita personal para realizar dichas actividades. Actividad de operación y mantenimiento. Tabla 8. Matriz causa-efecto de identificación de impactos ambientales de la etapa de operación y mantenimiento. En esta tabla, en la fase 1, OM1, se observaron 5 factores afectados y en la fase 2, OM2, 6 factores afectados. En total se observaron 11 factores afectados en las dos fases, operación y mantenimiento. Estos factores fueron la calidad de suelo, calidad de agua, calidad del aire del componente abiótico, la macrofauna y árboles del componente biótico, salud y seguridad y la mano de obra del componente socioeconómico. Tabla 9. Cálculo de la importancia, magnitud, valor del impacto y categorización de impactos ambientales. En esta tabla se muestra tanto la acción como el factor, donde la acción es lo que representa las actividades de operación y mantenimiento, desde su fase 1 hasta su fase 2, y el factor corresponde a los factores ambientales afectados por la acción. Luego se caracterizaron los impactos ambientales de la extensión, duración y reversibilidad. Se los calificó por un criterio de puntuación, dependiendo si eran temporales, locales, recurrentes, regionales, altamente reversibles o medianamente irreversibles, para así poder, a través de fórmulas, calcular lo que es la importancia, magnitud y el valor del impacto, y así obtener la categoría de los impactos, las cuales son altamente significativos, significativos, despreciables y benéficos. En la categoría altamente significativo no se observaron impactos. En la categoría significativo se observaron 3 impactos que afectaron tanto al componente biótico, abiótico y al socioeconómico. En el factor abiótico AB3 afectó lo que es la calidad del aire por la operación de maquinarias, el tránsito vehicular, lo que genera gases como son el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el óxido nitroso, entre otros. En el biótico afectó lo que es el atropellamiento de especies por el tráfico vehicular. En el socioeconómico afectó lo que es la salud y seguridad por la contaminación de los gases. En la categoría despreciables se observaron la mayor cantidad de impactos, aunque también hubo un impacto benéfico que se dio en el socioeconómico de la generación de empleos. Tabla 10. Matriz causa-efecto de identificación de impactos ambientales. En esta tabla se muestra que en las actividades de operación y mantenimiento, tanto en su fase 1 y su fase 2, se colocaron los valores de impacto, donde el impacto más significativo se dio en el subcomponente aire del factor calidad del aire, donde obtuvo menos 6,89, que fue afectado generalmente por el tránsito vehicular, apertura de la vía. También hubo un impacto positivo que se dio en el componente socioeconómico en el factor mano de obra de la fase 2, que es por el mantenimiento de las obras de drenaje, ya que se requiere personal para ejecutarlas.
Estimaciones gráficas de los impactos valorados. Los resultados de las matrices antes expuestas permiten concluir que las actividades de construcción y operación y mantenimiento de la vía ruta mar no generan impactos ambientales altamente significativos que pudieran afectar considerablemente al área de influencia. En consecuencia, los impactos ambientales significativos están alrededor del 19%, los cuales se reflejan en mayor parte durante la fase de construcción. Por otra parte, de acuerdo a los gráficos estadísticos, los impactos despreciables son los que representan el mayor porcentaje, con un 58%, que asimismo se reflejan en su mayor parte en la fase de construcción. Estos impactos son de fácil corrección, que con sus correspondientes medidas sus impactos al medio ambiente serán imperceptibles. Y por último, los impactos benéficos arrojan un 23%, que se consideran importantes por la generación de empleos que ofrece tanto en las actividades de construcción como en las de operación y mantenimiento. Afectación de la calidad del suelo. Fase de construcción. La geomorfología del suelo tendrá un grado de afectación, debido a que el área del proyecto en su totalidad no presenta una topografía, por lo que se necesitarán de maquinarias para las necesarias adecuaciones del área del proyecto, lo que facilitará las actividades de excavación, nivelación y movimiento de tierras para la construcción de la vía ruta mar. Por ende, la contaminación de los suelos se podría generar debido a vertimientos accidentales de combustible y aceite durante la movilización y operación de la maquinaria en el frente de la obra. La compactación del suelo generará una modificación de la permeabilidad del suelo, afectando la infiltración vertical. Según Acosta en el 2002, esta compactación produce un aumento en su densidad, un empaquetamiento muy denso de las partículas del suelo y una disminución de la porosidad, debilitando su estructura y afectando su capacidad de retención de humedad. Por lo tanto, disminuye su fertilidad. Fase de operación y mantenimiento. Generalmente, el suelo se verá afectado en la actividad del tránsito vehicular, donde las personas arrojarán basura o a los costados de la vía, afectando a este recurso. Ocurre a través de diferentes elementos, como los lixiviados que se filtran a través del suelo, afectando su productividad y acabando con la microfauna que habita en ellos, como lo son lombrices, bacterias, hongos y musgos. Esto también indica que lleva a la pérdida de productividad del suelo, incrementando así el proceso de desertificación. Afectación de la calidad del agua. Fase de construcción. Las aguas superficiales se podrían contaminar como consecuencia del lavado por la escorrentía superficial de suelos que hayan sido contaminados con combustibles y lubricantes, por ocurrencia de derrames accidentales o inadecuados manejos de combustibles durante la carga de las maquinarias de construcción, o por desperfecto mecánico de estas, así como por el derrame accidental de asfalto líquido que lleguen a un curso de agua. Fase de operación y mantenimiento. La presencia de residuos en las zonas de influencia y esparcimiento afecta ambiental, social y económicamente a las zonas con basura, ya que genera un deterioro ambiental en las costas, orillas y playas. Se amenaza así la flora, la fauna marina, el turismo y las actividades económicas relacionadas, como la pesca y la recreación. Afectación de la calidad del aire ambiente, recurso aire, en la fase de construcción. Durante la etapa de construcción, las principales fuentes de emisión de gases y material particulado serán los vehículos que transitarán por la carretera, la operación de los equipos, maquinarias y los movimientos de tierra. La alteración de la calidad del aire se generará por la emisión de gases, tales como el dióxido de azufre, hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos nitrógenos y material particulado. Fase de operación y mantenimiento. Durante la fase de operación se generarán incrementos en el nivel de ruido y vibraciones, debido al tránsito vehicular por el tramo de la carretera proyectada. Los impactos tendrán un efecto acumulativo, los mismos que se incrementarán por el aumento en el tránsito vehicular.
Este incremento de los niveles sonoros tendrá un mayor efecto sobre la fauna silvestre existente en el ámbito de influencia de la carretera, generando perturbación y su migración local hacia otros sectores. Nivel de ruido y vibración en la fase de construcción. Los niveles de ruido se incrementará debido a la operación de vehículos, maquinarias y equipos que se utilizarán para la construcción de la carretera durante el transporte de productos, insumos, combustibles y personal desde los campamentos hasta los frentes de la obra, siendo sus efectos limitados a las inmediaciones de las vías de acceso. Durante estas actividades de apertura y construcción de la carretera, se generarán niveles de ruido altos, cuyos efectos tendrán influencia directa principalmente en zonas o centros poblados. Fase de operación y mantenimiento. Durante la fase de operación se generarán incrementos en el nivel de ruido y vibraciones, debido al tránsito vehicular por el tramo de la carretera proyectada. Los impactos tendrán un efecto acumulativo, los mismos que se incrementarán por el aumento en el tránsito vehicular. Este incremento de los niveles sonoros tendrá un mayor efecto sobre la fauna silvestre existente en el ámbito de influencia de la carretera, generando perturbación y su migración local hacia otros sectores. Afectación a la fauna del área. Fase de construcción. La movilización y desmovilización de equipos en los frentes de obra y la eliminación de la cobertura vegetal son operaciones que causarán perturbaciones a la fauna, que pueden dar lugar a eventos migratorios locales. Asimismo, la generación de ruido por las actividades constructivas, que incluye la operación de las maquinarias, causará procesos de migración o desplazamiento de las especies nativas de la fauna de la zona, como aves o mamíferos. También la pérdida de individuos de fauna está vinculado básicamente a las operaciones de desplazamiento de las unidades de transporte, por lo cual se pueden presentar casos de atropellamiento de las especies nativas de la zona. Por otro lado, las actividades constructivas para la construcción de la carretera crearán una barrera de dispersión y migración local de la fauna silvestre y doméstica. Fase, operación y mantenimiento. Con la apertura de la vía y el incremento de tráfico en la etapa de operación, el efecto barrera se verá incrementado para casi todas las especies de faunas nativas de la zona. Los individuos de fauna terrestre que cruzan la carretera están sujetos a varios peligros: ser atropellados, ser traumatizados por ruidos de motores o luces de los faroles y causar accidentes involucrados en lo que se verán inmersos usuarios humanos, siendo este último importante en el caso de los mamíferos mayores. Afectación a la flora del área. Fase de construcción. En las actividades de remoción de la cobertura vegetal se realizarán tala de árboles en el tramo de la construcción de la vía, que por ende causarán pérdidas de especies arbóreas. También se producirá el corte de la vegetación para el ensanchamiento de la sección de la plataforma en aquellos sectores donde existe presencia de maleza, la cual se presenta principalmente en los taludes de corte, ya sea superior e inferior, que estén adyacentes a la vía. Fase de operación y mantenimiento. Una de las principales causas vendría a ser el incremento demográfico que se dará por la apertura de la vía, llevando a ello el uso irracional de los bosques y suelos para el establecimiento de áreas destinadas a actividades agrícolas, pecuarias o de otro tipo de uso de suelo, como asentamientos humanos. Afectación a la seguridad y salud pública. Fase de construcción. La movilización y desmovilización de equipos y maquinarias hacia los frentes de obra, el transporte de materiales, las excavaciones superficiales para la conformación del terraplén de la carretera generarán emisiones de gases de combustión, partículas y ruido, con efectos directos sobre la calidad del aire que a su vez generarán molestias a la población localizada en el ámbito de influencia directa de la vía o en su área inmediata. Entre otros, también se podría determinar que se generan accidentes laborales principalmente en el personal contratado sin experiencia previa en obras de esta tal magnitud.
Estos accidentes también podrían extenderse a la población local usuaria de la vía durante la ejecución de la obra. Fase de operación y mantenimiento. Con la apertura de la vía y el tránsito vehicular, el incremento de gases como los monóxidos de carbono, los dióxidos de carbono, entre otros, tendría un efecto negativo en la población de la zona. Este incremento del tránsito vehicular ocasionaría atropellamiento o accidentes y un deterioro de la salud. Generación de empleos. Este impacto es positivo tanto en la fase de construcción como en la operación y mantenimiento, porque en sus actividades se requerirá de personal de trabajo, ya sean residentes del área de influencia como también de sus alrededores. Estas condiciones determinan el incremento de la masa salarial dentro de la construcción civil y en otras categorías asociadas a los servicios y comercio ofrecido a los usuarios de la vía y también a la población que trabaja en las obras. En consideración, se hará preferencia a la mano de obra local de ambos géneros. Este impacto positivo producirá necesariamente